Buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Me alegra verlos. Permítanme, pongo aquí el tiempo. Iglesia, quiero que por favor me acompañen en Colosenses capítulo 3. Si el Señor lo permite, vamos a estar en los versículos 1 al 4 de Colosenses capítulo 3. Quiero que por favor busquen el pasaje en sus Biblias y cuando lo encuentren se pongan de pie y lo vamos a leer al unísono todos. ¿Listos? Creo que la mayoría lo encontramos. Vamos a leer entonces al unísono desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque es como un refrigerio para nuestra alma. Señor, venimos tal vez con pruebas, con dificultades, con situaciones, Señor, que son difíciles de llevar muchas veces en nuestra carne, Dios, y por eso venimos delante de tu presencia, Señor, humillados, rogándote, Señor, que nos ayudes, Dios, en nuestra debilidad, Señor, en nuestra flaqueza, que nos fortalezcas, Dios, que tu palabra, Señor, en esta mañana nos alimente para seguir de pie, para seguir corriendo en esta carrera cristiana, Padre. Te ruego, Dios, que me uses, Señor, como tu siervo para exponer fielmente tu palabra, como ese mensajero a nombre tuyo, Dios, anunciando, Señor, tus pensamientos, tu voluntad, Dios. Te ruego, Señor, que tomes el control de lo que voy a decir, Señor, que tu Santo Espíritu sea a través de mí. Y también por los hermanos, Señor, que han venido en esta mañana, las personas que han venido, para que seas tú, Señor, obrando en sus corazones. Abre sus mentes y sus corazones para que comprendan tu palabra, Señor, y háblales conforme a su necesidad y que puedan aplicar estas verdades a sus vidas, Señor. Gracias por hablarme a través de tu palabra y encomiendo, Señor, a ti este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Iglesia, pueden tomar asiento. Bueno, iglesia, este sermón lo he titulado Jesús, mi nueva identidad. Jesús, mi nueva identidad. Ahora, este pasaje es muy bonito y es también muy fácil de entender. ¿Qué dice el verso que leímos? Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned, ¿qué? En el versículo 2, poned la mira ¿en qué? En las cosas de arriba y no en las que las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Así que es sencillo. Dios nos dice en esta mañana a través de su palabra que manda a su iglesia a buscar las cosas de arriba, a poner su mirada allí, no en la tierra, no en estas cosas terrenales, sino donde Cristo se encuentra, en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre. Que estemos expectantes a su segunda venida, a su aparición gloriosa en poder. Así que quiero iniciar esta mañana preguntando, querida iglesia, ¿en dónde tienes hoy puesta tu mirada? ¿En dónde tienes puesta tu mirada, iglesia? ¿En dónde tienes puesta tu esperanza? Sí, hermano y hermana, ¿cuál es esa cosa a la cual tú te aferras y crees que eso te va a traer estabilidad, paz, seguridad?
¿Qué es eso que tu corazón más desea? ¿Qué es lo que tu corazón más anhela? ¿Sí? Quiero que medites en esto porque así podrás entender mejor y recibir mejor la palabra en esta mañana. Ahora Dios nos dice claramente que nuestra mirada como iglesia debe estar puesta ¿en dónde? En el cielo, ¿cierto? En el cielo, en su reino, en las riquezas espirituales, en las bendiciones eternas, no en lo terrenal, ¿sí? No en los placeres temporales de esta vida, ¿sí? No en la vanidad de este mundo, porque es pasajero y lo vamos a ver más adelante. Como cristianos no debemos buscar los placeres de este mundo, ni podemos poner nuestra mirada en todas estas cosas. Eso es lo que la Biblia nos dice en esta mañana. Ahora, ¿es fácil vivir de esta manera? Solamente pensando en las cosas celestiales. ¿Sí? Que usted se levante y solo pienso en las cosas, no pienso en nada más. ¿Sí? Es un reto, ¿sí? Para todos poder vivir de esa manera. Pero los que han nacido, los que hemos nacido de nuevo, sí es posible vivir así. ¿Sí? Es lo que nos dice, porque si la palabra nos manda a hacerlo es porque se puede hacer. ¿Qué tal Dios nos mandará a hacer cosas que no se pueden hacer? Sería ilógico, ¿sí? Ahora, para un incrédulo va a ser imposible. Para un incrédulo va a ser imposible, pero para quien ha creído debe ser su anhelo, su gozo cada día. Vamos al versículo 1. Vamos a empezar allí. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo. Y justamente quiero empezar allí, ¿sí? Porque el versículo nos dice, nos da el destinatario de estas ordenanzas, ¿sí? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Quiénes son aquellos que deben poner o buscar las cosas de arriba y poner su mirada en las cosas de arriba? ¿Quiénes? Exactamente, dice: si pues habéis resucitado. Este es un mensaje, es una ordenanza para la iglesia viva de Cristo que ha resucitado. Que ha resucitado. Por eso el condicional, no sí. ¿Sí? Cuando le dicen: si usted tiene tal los ingresos, tiene tal soporte, entonces le aprobamos un crédito, ¿sí? Es un condicional, está dirigido especialmente a un público. Y ese público es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios es que se le manda no buscar las cosas de este mundo, sino buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto, iglesia? Porque para un incrédulo, una ordenanza de Dios, ¿qué es? ¿La puede cumplir? No, es imposible. Un incrédulo, que yo un incrédulo no le puedo decir: póngala, mira las cosas de arriba donde están los tesoros celestiales, porque ni siquiera ha creído en Cristo, no se puede saber si siquiera tiene tesoros celestiales. Las ordenanzas de Dios que aparecen en su palabra, como la que vemos hoy, son para personas que han nacido de nuevo, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo, las ordenanzas de Dios, las reglas de Dios le van a parecer una carga, no las va a poder cumplir, ¿sí? Se van a convertir en un fastidio. Por eso no sé si se han visto gente que viene a la iglesia y escucha la palabra, intenta acercarse a Dios, pero termina yéndose. O como que no, es que no me gustó esa iglesia, ay, qué pereza estar escuchando a ese predicador, o tener que asistir todos los domingos y orar, no, yo no puedo, ¿sí? Eso pasa, ¿por qué? Porque una persona que se le intenta imponer la ley de Dios, las reglas de Dios, pero no tiene al Espíritu de Dios para cumplirlas, es imposible, es un fracaso, porque la Biblia dice que la ley sin el Espíritu es muerte. La ley sin el Espíritu. Miren, vayan conmigo a Corintios capítulo, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6. 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pongan atención, 2 de Corintios 3, 4. No de la letra, sino del Espíritu. ¿Por qué? Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que, iglesia, o bueno, asistentes, si alguno de ustedes no ha creído todavía en Cristo,
no intente cumplir la ley de Dios, va a fracasar, va a fallar, va a morir en el intento. La Biblia lo dice, produces muerte, porque se necesita el Espíritu Santo de Dios para poder cumplir la ley de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, Antiguo Testamento, Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27, hablando del nuevo pacto, dice: y pondré dentro de vosotros ¿qué? Mi espíritu. ¿Y qué más? Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Y qué más? Y guardéis mis preceptos. ¿Y qué más? Y los pongáis por obra. ¿Sí? O sea, ¿quién es el que actúa en nosotros para poder obedecer a Dios? El Espíritu Santo. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. A veces nosotros intentamos traer gente a la iglesia, o bueno, más bien llevar a gente a Cristo, y lo primero que le decimos es: córtese el pelo, deje de vestirse así, deje de decir estas palabras, deje de fumar, deje de tomar. ¿Va a poder hacerlo? No. Va a intentarlo, ¿y qué va a pasar? Va a fracasar. Y va a fracasar, ¿y qué va a pasar? Se va a desanimar, se va a frustrar, no va a volver a la iglesia. ¿Sí? Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nosotros llevamos a Cristo a alguien, debemos presentarle ¿qué? El Evangelio. Por eso cuando se habla también de consejería, una persona que no conoce de Cristo me dice: es que necesito un consejo en mi matrimonio, en mi trabajo. Va a ser imposible que el consejo que la palabra de Dios le dé a esa persona lo cumpla, porque no tiene el Espíritu de Dios en esa persona, no tiene el Espíritu Santo. Así que va a intentarlo, y lo que va a hacer es frustrarse. Así que, así como cuando pensando en unos videitos que mi hija Celeste ve y le dicen: no lo intentes en tu casa, ¿sí? No lo intentes sin la supervisión de tus padres, ¿sí? Aquí yo digo: no intentes cumplir los mandamientos de Dios si no tienes primero a su Espíritu en ti, que es el que te va a dar la fuerza y nos da la fuerza para hacerlo. Así que eso tal vez empieza a resonar en nuestra mente. Oye, o sea, entonces, o sea que yo no tengo el Espíritu de Dios, o si tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo lo sé? Porque tengo lucha en obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Eso puede pasar. Efesios capítulo 1, versículo 13. Yo quiero hacer una breve mención del Evangelio, porque de nada va a servir todas las instrucciones que la palabra nos va a dar y vas a escuchar en esta mañana si no tienes al Espíritu de Dios, si no has nacido de nuevo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí? Entonces ahí da un paso súper sencillo. En él también vosotros, habiendo primero ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído, habiendo ejercido fe en ese evangelio. ¿Qué pasa con esa persona que hace eso? Es sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Recibe el Espíritu Santo en ese mismo instante, ¿sí? En ese mismo instante recibe el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Un breve pantallazo del evangelio. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia es clara. Hay ciertas personas que tienen un estilo de vida, ¿sí? Y ese estilo de vida tal vez es como dice esta palabra, ¿cierto? Y dice: aquellos que tienen ese estilo de vida tienen su parte, pero no con Cristo. Dice la palabra: en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora tal vez usted dirá: ay no, pero yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada malo. Bueno, aquí dice todos los mentirosos. ¿Usted ha dicho mentiras? Bueno,
Pero Romanos capítulo 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, a pesar de ese pecado, Cristo murió por nosotros. A pesar de haber sido mentirosos, abominables, incrédulos, hechiceros, bueno, lo que sea ahí, aún así Cristo murió por ti. Aún así Cristo demostró su amor por ti con un propósito, y es de perdonarte. O sea, te ama tanto, eres la creación más especial de Dios, que Él mismo se humana y se humilla a ti para poder mostrar su amor y poder darte vida eterna. ¿Crees esto? La palabra dice, Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ya hablamos de oír, ¿cierto? Pero no solo es oírla, ¿qué más? Cree al que me envió. Tiene que vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la promesa que el Señor nos da. Si creemos en su palabra, oímos y la escuchamos, no vamos a ver condenación. Recuerda que hablábamos de que los mentirosos y todos ellos tienen su parte en el lago que arde, en el lago que arde con fuego y azufre. Bueno, si ponemos nuestra fe en Jesús y creemos en Jesús, su muerte, sepultura y resurrección, como dice 1 Corintios 15:1-4, ya no vamos a tener parte en el lago que arde con fuego y azufre, sino que no vamos a ver condenación, sino que pasaremos de muerte a vida. Bueno, ¿has creído en esto? ¿Has creído en esto? Eso es lo primero con lo que quiero que nos confrontemos en esta mañana, con el Evangelio. Con el Evangelio hay que recordarlo, hay que predicárnoslo todos los días. Romanos capítulo 6, ahora ya vamos a empezar a atar un poco con el mensaje de hoy. Romanos capítulo 6. Querido oyente, si has creído en el Evangelio, una cantidad de cosas internas suceden que tú no puedes ver. La Biblia los menciona y nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos, pero hay una cantidad de cosas espirituales que suceden en nuestra vida. Una de ellas ya la hablamos: cuando uno cree, recibe ¿qué? El Espíritu Santo de la promesa, es sellado con el Espíritu Santo. Pero mire qué más dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Ya se está dirigiendo a personas que han creído, ¿sí? Si tú has creído en esta mañana, este mensaje va para ti. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es un no rotundo, es una doble negación. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿Qué cosas sucedieron internamente que tú no puedes ver con tus ojos, pero que son una realidad? Tu vida antigua, tu viejo hombre, tu pasado, tus pecados, tu culpa, se fue hasta la cruz con Cristo Jesús. Fueron clavadas todas y cada una de tus pecados y tus transgresiones, y quedó muerto ese viejo hombre, ese viejo Eddie, ese viejo, ponle tu nombre, fue sepultado juntamente con Cristo, pero también juntamente con Cristo resucita ¿qué? Un nuevo ser, una nueva criatura. ¿Sí? Ahora, como decía el pastor Duano, yo me veo igual, yo no he muerto, sigo vivo, soy la misma persona, ¿cómo así? Bueno, eso es algo que nosotros debemos entender y creer. Ya internamente, ese viejo hombre ya murió, fue sepultado, y hay una nueva criatura, una nueva creación conforme a la persona de Cristo. ¿Se imaginan Cristo hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba? No, ¿qué pasó con Cristo? Resucitó, ¿cierto? A una nueva vida. Cristo es Dios, pero Él cuando resucitó, incluso resucitó con un cuerpo diferente. Que dice la palabra que estaban cerradas las ventanas y las puertas y Él podía entrar a ese lugar. ¿Sí? Pero ¿se imaginan Cristo hubiese quedado en la tumba? Es igual, por eso la palabra nos dice que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Nosotros ya no estamos más en la tumba.
Si ya creímos en Cristo Jesús, todos esos pecados, todo ese viejo hombre fue sepultado y quedó allí y surgió uno nuevo. Nosotros no estamos más en la tumba. Hemos resucitado con Cristo Jesús. Hemos resucitado con Cristo Jesús. Ahora, yo recuerdo tan vívidamente cuando yo empecé a seguir a Cristo, no sé cuántos años, hace muchos años, 10, 15, 12 años. Y yo era rumbero, yo era el que prendía la fiesta donde fuera. ¿Sí? Yo era, vamos, no sé qué, la música, y traía el desorden. ¿Sí? Y yo recuerdo, como después de un cumpleaños que tuve una super fiesta, como que de un momento yo ya no quería más eso. O sea, yo dije, oiga, ¿qué pasa? Me desconozco. Porque yo era el que prendía la rumba y como que ya no sentía esa necesidad de estar en rumba, en trago, en inmoralidad y todo lo que conlleva ese mundo. Y yo sé por qué pasó eso, iglesia. Porque ya había nacido en mí una nueva criatura. Ya era una nueva persona. Ya ese viejo hombre ya veía cómo se había empezado a sepultar, cómo ya se había empezado a ir, cómo ya estaba muerto y cómo ya Dios me había llamado a otra cosa. Me había llamado a una nueva vida para servirle, para glorificarle, para predicarle, para testificar de lo que Dios ha hecho en mi vida y es lo que Dios también quiere hacer en tu vida. Pero no fue Eddie que dijo, uy, no, ¿sabe que no voy a volver a esas fiestas? No, y no, una cerveza y no. ¿Sí me hago entender? Sino fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque creí. Y el que cree recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que empieza a obrar en la vida de uno. Y Dios empezó a hacer ese cambio en mí y esa fue la hora. Ahí me di cuenta que había nacido de nuevo. Por eso hay una línea tan delgada en una persona que ha nacido de nuevo y una persona que dice ser cristiana, pero sigue su vida como si nada, como si no hubiera pasado nada. ¿Sí? Siempre que uno cree en Cristo, pues siempre no. Cuando uno cree en Cristo, hay una nueva criatura y esa nueva criatura se va a notar. Y esa vida antigua que muere, también se nota que muere. Siempre hay una evidencia. Pero fue el Espíritu Santo el que lo hizo en mí. Muy bien, vamos ahora sí, dirán ustedes, bueno, tremenda introducción y ya 22 minutos, pero vamos a ir más rápido porque esta introducción nos sirve para entender mucho mejor los siguientes pasajes. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis ¿qué? Resucitado, ¿ya lo entendemos mejor? Si ya habéis resucitado, si verdaderamente has creído y el Espíritu Santo ha llegado en ti, con Cristo esas culpas y esos pecados murieron y nació en ti una nueva persona. Si existe esa nueva persona en ti, si eres un verdadero creyente, entonces ¿qué pasa con esas personas? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces esa es la instrucción al que ha nacido de nuevo. A un incrédulo, por favor, que no decir a un incrédulo busque las cosas del cielo. Cuando el incrédulo lo único que piensa es dinero, placeres, viajes, ropa, tecnología, etc. O sea, cosas terrenales. Pero a un creyente es diferente. Un creyente tiene un mandato y es buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Muy bien, la palabra buscar, quiero mencionar rápidamente, es indagar, es investigar, llegar hasta la raíz de un asunto. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, es un nivel de compromiso y de entrega profundo con las cosas celestiales. ¿Sí? Un nivel de compromiso, como dicen vulgarmente, meterme en el cuento, meterme en las cosas de Dios, meterme en las cosas celestiales. Y por supuesto evitar pues cosas terrenales. Es la misma palabra que utilizó Cristo en Mateo 6:33. Vamos allí, Mateo 6:33. Un pasaje muy conocido. Mateo 6:33 dice, ¿más qué?
Buscad, la misma palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a Proverbios capítulo 2, versículo 4. Proverbios 2, 4. Bueno, dice el versículo anterior, el versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces aquí el autor está diciendo como, así como buscas la plata, busca la sabiduría. ¿Con qué afán uno busca la plata? Con mucho afán. Todos los días nos levantamos pensando, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer plata, tengo que pagar, y voy a vender esto, y voy a pasarme a trabajar ahora en este lugar, y ahora voy a doblarme y voy a trabajar en la noche. Y hay un afán, ¿por qué? Por buscar la plata. Ahora necesitamos vivir, necesitamos dinero, obvio, ya lo vamos a ver. Pero Dios dice, si tan solo buscáramos las cosas celestiales como buscamos la plata, hallaríamos y entenderíamos el conocimiento de Dios, tendríamos la sabiduría que viene de Él, la sabiduría y el conocimiento que viene de Él. Buscar, entonces, ¿a qué cosa se refiere Pablo con buscar? Bueno, ¿qué son las cosas de arriba? Cosas celestiales, ¿cierto? Más allá de este mundo, como por ejemplo, conocer a Dios. ¿Sí? Pablo dice, profunda, investiga de Dios, indaga de Dios, llega hasta la raíz de Cristo. Averigua, indaga cómo limpiarte del pecado. Investiga cómo poder obedecerlo, cómo poder llegar a tener una vida de oración recta, cómo llegar a tener un tiempo de lectura de la palabra, un buen tiempo de lectura de la palabra, cómo enseñar a otros, cómo discipular a otros, cómo evangelizar a otros, cómo servir en medio de la iglesia. Todas estas cosas quieren decir buscar las cosas de arriba, y lo tenemos que hacer con tal compromiso y entrega. ¿Cuáles son, por ejemplo, cuáles son los dones y talentos que Dios te ha dado? ¿Sí? ¿Has investigado? ¿Te interesa? Mire que la palabra buscar también habla de estar interesado. Estar interesado, bueno, ¿cuáles son los dones, cuál es el talento, en qué Dios quiere usarme? No, yo no soy una casualidad. Sí, eso ya lo hablamos en un tiempo. Dios me creó y desde que estaba un embrioncito, Dios ya me había visto y me formó y me dio un propósito y me dio un plan y me dio una meta y me dio muchas cosas. Así que no soy casualidad de mis papás, soy obra perfecta de Dios. ¿Para qué Dios me creó? ¿Cree usted, hermano, que Dios lo creó con un propósito? Bueno, Dios quiere que conozcas cuál es ese propósito. Y eso se da en la medida en que tú indagas, profundizas e investigas en las cosas celestiales, que te metes con Dios y llegas a conocer tu propósito. Muy bien, dice la palabra, allí volvamos a Colosenses capítulo 3, versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿sí? Es decir, juntamente con Cristo. Recuerda que les hablaba al principio como la palabra, gracias mi hermano, muy amable, como la palabra dice que morimos juntamente con Cristo y fuimos sepultados juntamente con Cristo y también juntamente con Cristo resucitamos, ¿sí? Entonces por eso titulaba la enseñanza que es una identidad, porque si ahora estamos pegados a Él, ¿sí? Estamos pegados a Cristo. Por eso dice la palabra, se habéis resucitado con Cristo, y esto nos habla de que estamos unidos a Él y tenemos una relación con Dios, una relación con Cristo, ¿sí? Y cuando uno tiene una relación con una persona, uno no va a hacer algo que a la persona no le gusta, ¿cierto? Uno siempre va a procurar que su relación funcione bien y voy a hacer lo que a la persona le agrada, ¿sí?
como cuando con mi esposa, nosotros recién salíamos, fuimos a Mundo Aventura, a Salitre Mágico, ¿sí? Y a ella no le gusta las alturas, ya le da miedo sí, las alturas. Entonces yo no le iba a decir, no amor, te subes conmigo sí o sí, vamos, no, porque pues a ella no le gusta, ¿sí? Y yo entiendo que estoy en una relación y cuando hay una relación de pareja, pues uno se empieza a moldear a la otra persona para que las cosas funcionen. Igual es con Cristo, ¿sí? Si yo estoy unido a Cristo, yo no voy a llevar a Cristo a una discoteca. Si yo estoy unido a Cristo y tengo una relación con Él, no voy a ingerir sustancias alucinógenas, psicoactivas. Si yo estoy unido a Cristo, no voy a permitir que mi cuerpo lo voy a unir con una ramera, dice la palabra. Por eso la Biblia, cuando habla de los pecados sexuales, dice que son los pecados más graves, porque es que involucran a Cristo, el Cristo que vive en ti. Y si te unes con una mujer que no es tu esposa, pues estás involucrando a Cristo en una relación de adulterio, ¿sí? Pecas contra ti, pecas contra la persona, pecas contra Dios. Ahora, como tenemos una relación y estamos pegados a Cristo, entonces debemos vivir conforme a esa relación, ¿cierto? Yo quiero agradar a mi Cristo, a quien tengo a mi lado ahora, juntamente, ¿sí? Cambia por completo mi relación con este mundo. Ya mi anhelo no es más este mundo, ya mi anhelo es, bueno, mi Cristo, porque estoy con Él. Porque estoy con Él. Ahora Pablo dice en el versículo 1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo sentado a la diestra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 26 para hacer una referencia a esto. Mateo 26, 64. Ahora, Cristo, cuando la palabra menciona que Cristo está sentado a la diestra de Dios, estar sentado a la diestra de Dios involucra autoridad, que tiene la misma autoridad y que tiene la misma dignidad, ¿sí? Entonces, por eso decir que Cristo está sentado a la diestra de Dios es decir que es Dios, porque se está haciendo igual a Él, misma autoridad y misma dignidad. Por eso allí en el versículo 64, cuando Cristo estaba frente a el sumo sacerdote, le dicen, bueno, dinos la verdad. ¿Tenemos qué dice? Bueno, te pido que me digas la verdad, ¿eres tú el Cristo? Versículo 64 dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetaban. Bueno, Cristo dijo que estaba sentado a la diestra de Dios porque Él quería dar un mensaje, que Él es Dios, ¿sí? Ahora este no es el tema y lo hemos visto, aunque el tema de Colosenses sí es mucho eso, ¿no? Cristo es Dios. Cristo es Dios. Y incluso Pablo utiliza esta referencia para hablar de ello. Para hablar de ello. Muy bien. Ahora dice que debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Pero en el cielo, ¿sí? Que es donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no solamente está Cristo, ¿sí? Hay muchas más cosas, ¿sí? Hay muchas más cosas. Juan 14:6 dice, bueno, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pero bueno, vayamos a este pasaje en Juan 14, porque vamos a recordarlo, justamente eso es lo que Dios quiere también. Estoy en el capítulo 16. Mi hermano Leonardo, ¿puede por favor leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3? Juan 14, 1 al 3, sí señor.
Gracias, mi hermano. Entonces ahí, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? Él está intercediendo a la diestra del Padre, pero ¿qué más está haciendo? Wow, preparándote a ti y a mí un lugar celestial en la casa del Padre. No sé si eso a ti te emociona. A mí me emociona pensar en eso, que Dios está ahí, colocando las cositas, dejando todo en orden para cuando lleguemos a su presencia. Mi hermano Jesús puede leer, por favor, Primera de Pedro 1:4. Dice una herencia, perdón mi hermano, ¿cómo es que dice nuevamente? La primera, ¿una herencia qué? Incorruptible quiere decir que no se va a destruir, que no se puede destruir, que no se puede derrumbar. Siguiente. Incontaminada hace referencia a que no hay relación alguna con el pecado ni con la maldad. Y exacto, inmarcesible hace referencia a que no se echa a perder con el tiempo, ¿sí? No se envejece y con el tiempo se pierde. ¿Sí? Esa es la morada que nosotros tenemos. Ahora, justamente hoy en día, en esta actualidad, tantas cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Terremotos, hace el contraste bien grande, ¿no? Entre en este mundo como lo que nosotros podemos construir, una casa, lo que sea una finca, una mansión, como en un momento a otro se puede derrumbar y se puede caer. Con respecto o comparándolo con la morada celestial que Dios nos tiene, que dice que no se puede destruir, ¿sí? Que no se puede destruir. Apocalipsis capítulo 21. Estoy dando un pantallazo, iglesia, como para que queden antojados y quieran leer más. Pero en el capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una nueva tierra y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía. Dice la palabra: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y ahí empieza a describir ese lugar tan maravilloso, ese lugar tan maravilloso. Y habla de cómo es un lugar semejante, dice que es hermoso. El versículo 11 dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces Juan dice que es semejante a como una piedra, porque él ni siquiera puede describir cómo es realmente. Tiene que decir parecido, ¿sí? Porque pues en el cielo no hay ningún material o sea, todo es tan perfecto, todo es tan hermoso, todo es tan sublime, que no va a compararse ni siquiera con la gloria de una piedra preciosa o del oro. O sea, ni siquiera se puede describir esa morada que el Señor ha ido a prepararnos. Así que voy a leer algo que tengo escrito acá, iglesia. La morada celestial es una mansión que Dios ha preparado para nosotros, un lugar hermoso, perfecto, iluminado por la presencia de Dios, refulgente como el oro y las piedras preciosas, que no se va a destruir, a corromper o a echar a perder con el tiempo, que es segura, donde estaremos eternamente gozando con Dios y todos los salvos con un cuerpo glorificado. No habrá llanto ni sufrimiento, solo cantos de alegría y gloria en adoración a Dios y al Cordero para siempre. Amén. Vamos al versículo 2 en Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 2.
Bueno, Pablo vuelve y reitera. O sea, por si se les olvidó que debemos buscar las cosas de arriba, Pablo lo va a decir de otra manera ahora. Dice el versículo 2, quiero que lo leamos al unísono, a la cuenta de 3, 2, 3. Muy bien, entonces Pablo, poned la mira, entonces ya no dice buscad, sino dice poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué quiere decir poner la mira? En realidad en el original es poner la mente. Me pareció interesante, ¿no? Y uno dice la mira y uno se imagina como, solamente tengo que mirar al cielo y ya. No, la mente. En el original es un verbo presente activo, es decir, que es constante, que es diario. Es decir, esté poniendo su mente en las cosas de arriba, esté dirigiendo su mente en las cosas de arriba, esté pensando, esté ejercitando la mente en las cosas de arriba. Eso es lo que quiere decir el original. Es decir, todos los días, hermanos, todos los días, cada vez que nos despertamos, ¿qué tenemos que hacer? Pensar en las cosas de arriba. Dirigir mi mente en las cosas de arriba, ejercitar mi mente en eso que acabamos de ver. Todos los días, es necesario. ¿Saben por qué? Porque si nosotros dejamos de poner nuestra mente en las cosas de arriba, vamos a empezar a poner nuestra mente en las cosas de la tierra. ¿Sí? Si nos enfocamos tanto en las cosas de la tierra, que son importantes, sí, pero si ponemos nuestra mente todo el tiempo en las cosas de la tierra, vamos a perder completamente la vista de las cosas celestiales. Y Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice cuáles son nuestras riquezas, hermanos. Dice, el versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición terrenal. Bueno, si están despiertos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso Dios nos dice que pongamos nuestra mente arriba, porque es que allá es donde está nuestra verdadera riqueza o herencia, no en la tierra. No en la tierra. A Israel se le dieron ciertas promesas de una tierra y él va a reinar y demás. Y muchas iglesias cogen esas promesas de Israel y se la aplican a los gentiles. ¿Sí? Texto fuera de contexto es un pretexto, mala interpretación de la palabra. Por eso a veces uno escucha a personas hablando de, no, es que Dios me dijo en Éxodo capítulo no sé qué, que aquí te pongo la bendición y la maldición delante de ti, y si escoges bien, entonces vas a heredar, y todo lo que pisares entonces será tuyo, y etcétera. Todo lo que pisare la planta del pie será tuyo. Uno dice, pero la Biblia lo dice, yo me apropio de esa verdad. La gente dice, yo la declaro, pero no, la Biblia, por favor, hay que leerla en su contexto. Las bendiciones del cristiano son celestiales, espirituales. Por eso hay que mirar y poner nuestra mente allí arriba. Por eso la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Dios le interesa nuestra mente y Dios quiere que renovemos nuestra mente. Dios le interesan nuestros pensamientos, porque es que, hermanos, uno hace lo que piensa. Todo empieza en la mente, y todo lo que tú haces a diario es porque hay algo en tu mente. ¿Sí? Hay algo en tu mente. Y Dios quiere que renovemos esa mente para Dios, para que lo que hagamos sea un resultado de la obra de Dios, de la voluntad de Dios, de las riquezas que hay en el cielo. ¿Sí? Dios quiere que renovemos nuestra mente. Por ahí dice, pon tu mente, dirige tu mente hacia ello. Por eso es tan importante la doctrina. A veces uno dice, ay, doctrina, digamos lo que les acabé de leer en Romanos capítulo 6, que hemos muerto juntamente con Cristo, sepultados, resucitados juntamente con Cristo, en una nueva criatura. Uno dice, ay, no entiendo, esto es doctrina, ¿sí? Eso es doctrina. Pero por eso no hay que ignorar la doctrina, porque la doctrina nos lleva a cambiar nuestra mente.
y nuestra mente nos va a llevar a cambiar nuestras acciones, ¿sí? Les voy a dar 2 ejemplos. Uno, en la lucha contra el pecado. Tal vez tú luchas duro contra un pecado, tú lo conoces, tú sabes, y dices, no puedo, lo intento y no puedo. Bueno, uno, no has nacido de nuevo y no está el Espíritu Santo en ti que te va a dar la fuerza para hacerlo, o simplemente eres un creyente inmaduro y no conoces la verdad. Miren, hermanos, si nosotros en nuestra lucha contra el pecado entendemos que morimos con Cristo, que ese viejo hombre y que esos pecados fueron clavados en la cruz y fueron sepultados, y que quien soy ahorita soy una nueva criatura completamente diferente, donde ya el dominio del pecado no está en mí, sino ahora soy una criatura con una naturaleza divina juntamente con Cristo. Si yo creo eso y lo pienso todo el tiempo, díganme si eso no les va a ayudar a ustedes para luchar contra el pecado. Díganme si eso no es pararse desde el lado de la victoria. Si usted todo el tiempo piensa, no, yo no puedo, esto es muy difícil, no, lo he intentado, llevo 5 años, leo la Biblia pero no pasa nada, ¿sí? También es porque has fallado en entender y en tener en tu mente todo lo que Cristo ha hecho por ti. Cuando entiendes que ya no, el pecado no te domina y que estás del lado de la victoria juntamente con Cristo y que eres una nueva criatura, es que ya no eres como lo que eras antes, vas a estar en una muchísimo mejor posición para poder luchar contra tu pecado y vivir en esa victoria que Dios ya nos ha dado. Amén. Ahora, otra cosa, los afanes de este mundo, ¿sí? Si nosotros tenemos en nuestra mente todos los días que todo esto un día se va a terminar, que esta casa que el Señor me permitió, que un ladrillito sobre otro se va a destruir, que esta ropa se va a pudrir, que este celular se va a dañar, ¿sí? Si tengo en mi mente todo el tiempo eso y lo contrarresto contra la eternidad, lo sublime, lo majestuoso, lo superior que es lo que Dios nos tiene en los cielos, dígame si usted no miraría sus problemas de hoy más pequeños, si no vería los problemas más pequeños. Claro que sí, pero el problema de nosotros a veces vemos los problemas muy grandes es porque nos enfocamos mucho en ellos y le damos vueltas y los pensamos y y ¿qué hago y cómo hago? No. Dios promete cuidarnos. Dios nos promete sustento, abrigo y techo a todos los que buscamos el reino de Dios y su justicia, como lo leíamos en Mateo capítulo 6. Lo que pasa es que estamos en un mundo, hermanos, tan materialista, donde todo el mundo, pareciera que tú vales lo que tienes. Qué tristeza, ¿no? Entonces, tu valor como persona está en función de la marca de la ropa, está en función de si tienes iPhone o si no tienes iPhone, está en función de dónde vives, está en función de los títulos que has tenido. Eso es lo que vende el mundo. Pero los cristianos podemos caer en ese error. Si no tenemos nuestra mira y nuestra mente en las cosas de arriba, vamos a creer que nuestro valor depende de cosas materiales. Qué vano es eso, ¿sí? Y la misma naturaleza y Dios mismo a través de la naturaleza se encarga de mostrarnos lo vano que es lo material. Así que, hermano o hermana, si tú tal vez no tienes la mejor casa, no tienes una finca, no tienes el mejor carro, no tienes una cantidad de cosas materiales, no te preocupes, eres especial delante de Dios, vales mucho. Es más, no necesitas lujos, necesitas el alimento, el abrigo y el techo que Dios te promete. No necesitas nada más. Y por eso la palabra nos habla tantas veces de piedad acompañada de contentamiento, ¿sí? Si nosotros agradecemos a Dios que tenemos que comer, que tenemos que vestir y tenemos donde dormir, y si le agradecemos a Dios con eso, vivimos bien, vivimos alegres, vivimos felices, vivimos gozosos.
Porque yo conozco también personas que tienen mucho, que tienen casa, carro, beca, estudio, fincas, visas, lo que sea, y son las personas más miserables, son las personas más tristes, es más, hasta terminan suicidándose. No dice qué contradictoria es la vida. Por eso Dios nos quita la venda de nuestros ojos y nos hace entender que nosotros no estamos en función y nuestra vida está en función de las cosas materiales. Entre más tengas hoy mejor y entre menos tengas hoy peor. Eso es el mundo, eso es basura. Yo he visto personas que tienen mucha plata y son miserables, y he visto personas que son muy humildes y son las personas más felices. Esas son las ironías de la vida, ¿no? Cuando uno está sin Dios. Cuando uno está sin Dios. Así que si Dios te ha dado poco, no importa, con eso poco que Dios te ha dado, sírvele y agradécele. Y si Dios te ha dado mucho, con eso mucho que Dios te ha dado, comparte. Por eso la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 6 dice: a los ricos de este siglo les mando que sean generosos, que sean dadivosos. Y si Dios te ha dado mucho, sé generoso, sé dadivoso. Porque tanto el rico como el que tiene mucho como el que no tiene mucho, igual todo se va a destruir. Entonces por eso no hay que poner la mira en esas cosas. Tú puedes ser la persona más feliz del mundo, no necesitas dinero, necesitas cosas materiales. La palabra, miren en Mateo capítulo 6 versículo 33, lo que veíamos ahorita. Mateo 6. Versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial ignora que tienes necesidad. Bueno, ¿cierto? Sabe, conoce que tienes necesidad de qué, de todas estas cosas. Él sabe que tú tienes necesidad de vestirte, que tienes necesidad de comer, que tienes necesidad de dormir, que tienes necesidad de un techo. Él lo sabe. ¿Y qué dice Dios? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sí? Cuando Pablo dice que pongamos la mira en las cosas celestiales, que busquemos las cosas celestiales, no quiere decir que ignore nuestras necesidades físicas. Entonces ya no voy a comer, entonces ya no voy a trabajar para buscar una casa, para tener donde vivir, entonces ya no voy a dormir, entonces ya no me voy a vestir. No, él está hablando de que tengamos la perspectiva correcta de esas cosas. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Uno, Dios provee a sus hijos. Y dos, todas esas cosas Dios las llama añadiduras. Lo que al mundo le llama el éxito, Dios lo llama una añadidura, una vivienda, un sustento. Es una añadidura, es algo que Dios, es un complemento, porque lo más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Muy bien, versículo 3. Colosenses 3:3. Entonces, aquí en este versículo 3, Pablo nos va a dar la razón por la cual nosotros debemos buscar las cosas de arriba y poner nuestra mira en las cosas de arriba. Dice: porque las cosas de arriba se van a destruir, porque las cosas de arriba no valen. Porque las cosas de la tierra se van a destruir, porque las cosas de la tierra van a pasar. ¿Dice eso? No, dice: ¿porque qué? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, la razón por la que Pablo dice pon la mira en las cosas de arriba no es necesariamente porque estas cosas se vayan a destruir, aunque sí es verdad. Pero la razón principal por la que él lo dice es por la identidad que tenemos en Cristo. Porque es que si usted ya murió en Cristo, a ese viejo hombre, a ese hombre que deseaba el dinero, la fama, el reconocimiento, los placeres de este mundo, ¿sí? Si ese viejo hombre ya murió, tienes ahora una nueva relación con Cristo Jesús, porque eres una nueva criatura y estás juntamente con Él. Entonces, con base a eso, a esa realidad espiritual, es que tú deberías buscar las cosas de arriba. ¿Sí? Por eso iniciaba siendo tan tajante
en el Evangelio. Si no conoces el Evangelio, si no has creído en Cristo, si el Espíritu Santo no está en ti, no intentes hacer esto, porque vas a fracasar. Pero si has creído en el unigénito Hijo de Dios y te has entregado a Él, tienes su Espíritu, y ese Espíritu te va a ayudar a poder cumplir las demandas de Dios, como lo veíamos en Ezequiel. Entonces todo está con base a quiénes somos en Cristo Jesús. Con base a quiénes somos, pues tenemos unas ordenanzas, ¿sí? Dice la palabra: y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. La palabra aquí escondido es cubierto o encubierto. Estamos protegidos por Cristo, protegidos por su sangre, guardados eternamente en Él. Guardados, esa es nuestra nueva condición. La Biblia en Efesios nos dice que nosotros ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está sentado aquí hoy, pero Dios lo ve sentado ya en los lugares celestiales, en su destino final, ¿sí? En tu destino final, en tu morada final. Dios ya te ve así. Vamos al versículo 4 y con esto terminamos, iglesia. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esto es esto afirma aún más nuestra unión con Cristo, porque dice que cuando Él aparezca, porque Cristo viene, va a venir por segunda vez, y cuando Él aparezca, va a aparecer ¿con quién? Pues con nosotros, porque estamos juntamente con Cristo, fuimos resucitados juntamente con Él, tenemos una relación con Él. Él va a aparecer junto con nosotros. Eso afirma aún más nuestra identidad con Cristo, nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él. Vamos a Apocalipsis capítulo 19. Me gusta dar ciertos pantallazos del futuro. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Y esto habla de la segunda venida de Cristo. Dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? Ahí está hablando de nuestro Cristo vencedor, cómo va a llegar. Wow, yo estoy expectante ese día, cuando Cristo vuelva. Dice el versículo 12: sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ¿sí? Haciendo referencia al sacrificio de Cristo, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos, ahí estamos usted y yo, los que hemos creído en Cristo, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. La iglesia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Wow, yo me imagino ese día. Hermano, no lo puedo ni imaginar. Mi mente no me da, pero lo creo y lo espero, y sé que así va a ser. Dice el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo va a venir, iglesia. Él lo prometió, y llevamos esperando 2000 años y poquito a su segunda venida. Pero él dice, él prometió que iba a volver. Así como vino una vez, como estaba profetizado que iba a venir, iba a nacer un niño en Belén de una virgen, y se cumplió. De la misma manera dice la palabra que va a venir Jesús, el que juzga, el que reina, como lo acabamos de ver por segunda vez, y estamos expectantes a ese momento. Ahora, hoy en día hay se escucha mucho, ¿no? A raíz de los terremotos, bueno, Cristo va a venir, ya Cristo está cerca. Iglesia, los apóstoles creían que Cristo iba a venir en su generación. O sea, hace 2000 años los apóstoles predicaban: Cristo viene ya. Así que no podemos decir que va a venir ahorita.
Por eso la Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 7, que a nosotros no nos corresponde investigar, saber cuándo va a ser ese día. Eso solamente está en Dios, en el Padre. Hechos capítulo 1, versículo 7. Dice el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, ¿va a suceder la segunda venida, va a suceder todo esto que has dicho en este tiempo? Y Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Sí? Entonces Dios le está diciendo: usted no tiene que ponerse a investigar ahí, ¿será que es esto? ¿Será que es la fecha? Porque muchos falsos han caído haciendo ese tipo de cosas. No, Cristo viene en el 2000, Cristo viene en el 2020. Hubo una hace poco de un pastor reconocido que después se arrepintió porque dijo: oiga, no, ¿yo qué estoy haciendo? La Biblia me dice que yo no debo buscar el día ni la hora. El caso es que nosotros debemos estar viviendo, así como los apóstoles creían que Cristo iba a venir en ese momento, nosotros debemos vivir todos los días como si Cristo viniera hoy. Después, ahorita se termina el culto y Cristo viene. ¿Estás preparado para su venida? ¿Para recibirle? Mi hermano, no sabemos. ¿Qué tal que sí? Es que no sabemos. El todo es que Él viene, Él promete que va a venir. Él promete que va a venir y reinaremos con Él, y esa es nuestra esperanza. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19. Dice: y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si nosotros, nuestra esperanza, la esperanza que ponemos en Cristo es para que nos solucione nuestros problemas terrenales, usted es un digno de lástima. O sea, todas esas iglesias que dicen: Cristo te quiere rico, eres el hijo del rey, te vas a sentar en el trono, vas a tener una mansión, y todo apuntando a lo terrenal, son los más dignos de lástima, de pesar. ¿Por qué? Porque es que si nosotros esperamos en Cristo, no es para las cosas terrenales, porque es que las cosas terrenales de 80 años, 90, 70, 80 años se acabó. Pero lo terrenal, pero lo eterno, ¿cierto? Eso sí permanece, ¿sí? Eso es para siempre. Y si comparamos lo eterno contra lo terrenal, pues es como un granito de arena en el tamaño del sol, no sé. Entonces, por eso nuestra esperanza, hermano, no es que Dios ahorita me dé el trabajo, no, aunque Dios cuida de nosotros como lo veíamos. Nuestra esperanza es que vamos a ser resucitados para vida eterna y que vamos a ver a Jesús cara a cara y que estaremos en esa mansión gloriosa y que vamos a volver con Él y que reinaremos y que haremos parte de su reinado de justicia eterno en esta tierra. Esa es una esperanza maravillosa, mucho mejor que cualquier cosa que le puedan dar a usted en esta tierra. No se compara, no se compara. Ahora, si nosotros constantemente tenemos esa mentalidad, hermanos, vamos a vivir en victoria contra el pecado y vamos a ver los problemas de este tiempo en este trasegar de la tierra pequeños. Sí van a afectar, obviamente, no digo que no, pero vamos a tener una perspectiva completamente diferente que nos va a dar ánimo y consuelo para continuar cada día, teniendo la perspectiva correcta de las cosas. Entonces, ya para terminar, algunas preguntas. Perdón, en el versículo 4, antes de ello, no quiero dejar de pasar este detalle. En el versículo 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. ¿Cómo define Dios la vida del cristiano? Cristo, bien, amor. Para el cristiano, su vida es Cristo. ¿Se han visto cuando personas que le gusta mucho la música y uno dice: uy, no, la música es la vida de ese señor, de esta persona, es su vida?
¿cierto? Tal cosa es su vida, o sus hijos son su vida, o su mamá es su vida. Para los cristianos debe notarse que nuestra vida es Cristo. Que nos miren y nos digan, no, es que su vida es Cristo. Su vida es Cristo, mire cómo anda, mire lo que hace, mire lo que busca, mire cómo habla, mire su testimonio. Se nota que su vida es Cristo. Pregunta, ¿es Cristo tu vida, iglesia? ¿Es Él lo primero? ¿Buscas a Cristo sobre lo terrenal? ¿Tu mira o tu mente están en Él? ¿Anhelas verlo y reinar con Él? Ahora, vuelvo y repito, si no has creído en Cristo, esto es difícil, y mi invitación es a que creas en Cristo, a que pongas tu fe en Él, a que confíes en que Jesús es el Cordero de Dios, ese sacrificio perfecto que Dios dio, Él mismo lo envió para perdonar nuestros pecados, y que Él murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y cuando resucita Jesús está diciendo, ese sacrificio sí es suficiente, y todo el que pone fe en ese sacrificio sí va a ser perdonado y sí va a tener vida eterna. Y si tú has creído ya en el Evangelio, bueno, te invito a que no intentes vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Eso es un fracaso. Hay que ejercitar nuestra vida con Cristo, con el Evangelio. Hay que permitir el obrar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que yo pueda obedecerlo. Pero eso va a depender de mi intimidad con Dios, de mi búsqueda, de poner las cosas, mi mente en las cosas de arriba. Quiero terminar Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, que es un poquito más clara. Mateo 11, 28 al 30. Dice esta versión: vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. Ya sea que no hayas creído hoy o que ya hayas creído, la invitación de Dios es a poner en orden tus prioridades, a ir a Él, a arreglar tu vida delante de Dios, a entregarle tus cargas y permitir que Él obre en tu vida. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu preciosa palabra, Señor, que no es fácil de digerir en una sociedad tan materialista, tan llena de vanidad. Ayúdanos, Señor, a poner en perspectiva la vida, a asumir tu palabra, tus promesas, a creerlo. Ese es el mandato que nos has dado, Señor, como tus hijos, con base a esa nueva identidad que tenemos en Cristo Jesús, con base a esa nueva persona que somos. ¿Cuál es nuestro deber ahora? ¿Cuál es tu voluntad para nuestra vida, Dios? Eso es verdaderamente ser un cristiano, Dios. Ayúdanos, Dios, en medio de nuestras debilidades, para que cada día podamos siempre recordarnos, ejercitar nuestra mente en las cosas de arriba, Dios, y no en las terrenales. Oro también por aquellas personas que no han conocido verdaderamente de ti, Dios, para que esta sea la oportunidad para ponerse a cuentas contigo, Señor, para ir delante de tu presencia, reconociendo sus pecados, pero también reconociendo la misericordia tuya en Cristo Jesús, que todo aquel que cree en tu Hijo Jesús, en ese Cordero, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y allí, Señor, empezarás a obrar con tu Santo Espíritu y a cambiar y a moldear y a restaurar y a hacer todas las cosas nuevas. Gracias por tu palabra, Dios, y encomiendo, Señor, a tu iglesia La Serena, a todos los que asistieron el día de hoy, para que les bendigas. Y bueno, Dios, que podamos seguirte honrando y glorificando con nuestra vida. Oramos en Cristo Jesús. Amén.